Ahora sí. Entonces vamos a ver hoy el hermano Antonio para que tenga una palabra de oración. Mostramos de rodillas. Por favor, hermano. Amén. No le escuché bien, hermano. ¿Quién ora? Yo. Sí, por favor, usted, hermano, por favor. Sí. Oremos, hermano. Amén. 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 Padre nuestro, damos gracias por esta mañana de sábado. Hermosa, Señor, que nos permite para adorar. Pedimos tu bendición en esta hora. Tú nos bendigas, nos acompañes, que sea nuestro guía, nuestro protector y también que tu Santo Espíritu esté con nosotros, guiándonos a toda verdad. Esté con el hermano Amén. Mateo, que tenemos tu mensaje en esta mañana. Dale Gloria a Dios. sabiduría, guía. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y Amén. amén. Bueno, mis hermanos, creo que ya estamos en línea, estamos grabando. Yo contenta de que todos estemos esta mañana aquí. Bienvenidos. Y antes de empezar, quiero preguntarles cómo pasaron su semana. Amén. Bien, gloria a Dios, hermanita. Bien, hermanita, gracias a Dios ahí Todo, orando. todo bien. Una semana cargada, pero todo bien, gracias a Dios. Amén. Llena de bendiciones. Verdaderamente fueron muchas bendiciones, verdaderamente fue una semana por mi parte que exigió de mí todas mis fuerzas, todo aferrarme Amén, al hermano. Señor para que me fortaleciera, pero, pero fue con triunfo y le agradezco mucho al Ay, Amén, amén, Señor gloria a Dios. hermanita. en todas las cosas. No en triunfo de lo Amén, que, amén. no en Gloria a Dios. triunfo de lo que esperamos, que de lo que estamos pidiendo, siempre eso sigue ahí. El Señor está trabajando y creo que hay que esperar con paciencia hasta que Él quite lo que está reteniendo la victoria, porque como dice la profecía En que el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. como dice la profecía, que el Señor no vendrá hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el cual ya está obrando, solo que hay algo que hasta el momento lo retiene. También el Señor ya está obrando con lo que estamos pidiendo por la tribulación de ustedes, ya saben quién, no quiero mencionarlo acá, pero que el Señor quitará lo que está reteniendo esa bendición y hay que esperar hasta que sea su voluntad que lo quite y entonces podamos decir que también en eso hay triunfo y hay bendición, ¿vale? Pero Amén. hubo otra bendición y más adelante ustedes daré el testimonio. Por ahora solamente voy a decirles que hubo bendición y, y que bueno, me alegra que todos estén aquí, que la hermana Sobeida esté avanzando con su recuperación, que la hermana Natalia, que estaba mal de la gripe, miren, la miremos ahí, está como una rosa. Y también que ya tienen internet en su casa, o sea, ya no se les van a manejar más lo de la conexión, lo de la señal. Y miren ustedes, Ah, qué conozcan al bueno. hermano Antonio, lo tenemos ahí en la pantalla. Nunca él no se conectaba en su celular, siempre oía las reuniones por el celular de la hermana Natalia. Pero ¿qué tal lo ven ahí?
conózcanlo, lo presento. Ese es el anciano de este grupo, Antonio Rozas. Ya Amén. también es un Amén. avance, ya él puede conectarse directamente desde su celular y pues eso es un triunfo. Amén. Bendito Dios. La presentación que vamos a tener hoy es la presentación del anciano Jeff del día 13 de septiembre del 2025, o sea, el sábado pasado. Amén. No, 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 13 es hoy, del día 6 de septiembre del 2025, o sea, el Sí, sábado pasado. va pasando. Y Sí, señor. esta Bendito Dios, sí, señor. presentación, él la tituló, voy a ver cómo fue que él la tituló, permítame un momento. Voy a ver cómo fue que él tituló esa presentación. ¿Para los qué? ¿Para los tiempos finales? ¿Qué? Bendición para los tiempos finales. Perdón. La historia Algo oculta así. De Daniel, en los Ah, versos, en Daniel 11 de los versos 13 al 15. Así se llama, la historia oculta de Daniel 11 13 al 15 revelada. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y ustedes, yo estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, yo creo que están viendo un PDF en la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, hermana. señora. Sí, Ese es señora. el que vamos a estudiar hoy. Y él empieza con un testimonio del pastor Vijay y dice, creo que se cumplieron las palabras dichas por Elena G. No, no es ahí. Él empieza con un testimonio del pastor Vijay. El pastor Vijay es un pastor de la India, que era un pastor de la Conferencia General, pero que empezó a mirar las tablas de Habacuc y al ver ese mensaje de las tablas de Habacuc, él se convirtió al verdadero evangelio y, y la hermana Natalia que se conecte, ¿se cayó hermana Natalia o se desconectó? Conéctese usted también. Ella Él, está conectando ahí, no hay que poner tubo ya. sino que qué hermano. Ella se desconectó, no sé por qué está tratando de arreglarlo ahí. Ah, ok. Y entonces, se convirtió al adventismo y se retiró de la iglesia, se fue al campo y puso su ministerio se unió para apoyar este ministerio, para apoyar este mensaje de la verdad presente. Y entonces él está contando un testimonio porque él tiene un hermano gemelo que estaba estudiando para ser pastor y también cuando por el pastor, por el pastor Vijay, cuando le comentó el mensaje de las tablas de Habacuc, este hermano de él gemelo se convirtió también y se unió para trabajar con nosotros en este ministerio. Entonces ellos cuentan un testimonio, han contado muchos testimonios y ahora vuelven a contar un nuevo testimonio de que este pastor de él, que es gemelo, no era que estaba estudiando, me equivoqué. Él era un pastor, es pastor, él es hermano gemelo del pastor Vijay, pero se llama Bene, porque son de la India, y este pastor Bene dirigía un grupo de iglesia allá en la India, y cuando él se convirtió al evangelio, a este evangelio que nosotros, este mensaje que nosotros predicamos, pues se unió con el pastor Vijay para trabajar con este evangelio y dejó su grupo de iglesia allá. Pero estos hermanos, como 15 de ellos, lo querían mucho al pastor Bene y cuando vieron que él ya no estaba,
se unieron 15 de ellos y se fueron donde el pastor Villay a decirle que por favor no les quitara, no le quitara el ministerio de ellos, no les quitara el dirigente, no les quitara el pastor. Entonces dice que el pastor Villay se puso muy nervioso, pero entendía que era una oportunidad que el Señor los había puesto allí para que Él los introdujera en la verdad presente. Así que Él dice que empezó a darles un estudio de la verdad presente y les dice, no. Mira, no soy yo, creo que dice su conexión es inestable, tal vez no estén oyéndome, lo vuelvo a repetir. Él les dice, no, no, mira, no soy yo el que les está quitando a su pastor, es el Señor que él ha impresionado al pastor Bene con este mensaje de verdad presente y es él el que lo está llamando para que trabaje acá. Y entonces les explicó, les dio les dio un estudio. Dice que en algunas cosas él tropezaba porque fue un estudio que él no preparó y estaba nervioso, pues eran 15 personas, pero el Señor lo ayudó y les dio un estudio de la verdad presente. Y entonces esas personas le dijeron, ah, bueno, pastor, entendemos que no fue usted el que nos está quitando nuestro pastor, sino es que Dios lo ha llamado a servir en esta verdad. Y se fueron para su iglesia y la conferencia general les mandó un nuevo pastor y este nuevo pastor les dijo que ya no iban a trabajar más con los libros de Elena de White, que ellos no, ya no creían en los libros de Elena de White, algo como así. Y entonces ellos se quejaron que ellos creían en el espíritu de profecía, en los libros de Ellen White. Entonces se reunieron y le mandaron a un líder superior de la conferencia general que quejándose que porque este pastor estaba quitando el espíritu de profecía en los libros de Ellen White. Y ese pastor le respondió que eso no era necesario, los libros de Elena de White, que solamente era la Biblia, y la respuesta que les envió fue apoyando al nuevo pastor que estaba quitando, que ya no iba a trabajar con los libros de Elena de White. Así que estos miembros de esta iglesia inconformes, se fueron a unir en un grupo con el pastor Bene y tenemos en la India otro grupo de la verdad presente de este mensaje. Y entonces el pastor Vijay dice, en su testimonio, dice, creo que se cumplieron en ese evento que pasó con el pastor Bene las palabras dichas por el Ellen White en el deseado de todas las gentes. Aquellos que siguieron los pasos de los reformadores son forzados a dejar las iglesias que aman para declarar las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas veces los que están dejando la luz son obligados por las mismas enseñanzas a dejar la iglesia de sus padres o a la que habrían rendido obediencia. Deseado de todas las gentes, página 392. O sea que se vieron obligados a dejar la Amén. iglesia junto con los reformadores para seguir el verdadero evangelio eterno. Entonces, pues eso es un Lo testimonio había de la sentido. India. ¿Cómo, hermana? Página que me dijo. Página 392. Entonces, pues amén por eso, porque otros, como dice que fueron como 10 que abandonaron la iglesia y se unieron a este movimiento de la iglesia triunfante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso era que yo oraba así como oraba, por el grupo del pastor Virey y los otros grupos que se están formando. Amén. Estamos todos siendo muy atacados, pero gloria a Dios que sigamos avanzando.
Y luego sigue hablando el anciano Jeff. Creemos que Dios está sacando personas sinceras de las iglesias, los que aman la verdad, líderes de la conferencia, vienen a ver lo que está sucediendo aquí. Dice, creemos que Dios está sacando personas sinceras de las iglesias. Los que aman la verdad, pues son esas personas sinceras. Pero dice que líderes de la conferencia vienen a ver lo que está sucediendo aquí, allá en la India. Y el secretario de la conferencia hace un llamado a Bennett o al pastor Bennett y le ha advertido no ir por allí a predicar a ellos. Le ha dicho que no vaya a predicar allá a la iglesia. Pero Bennett dijo, voy a predicar la verdad y es al mandato de Dios a quien debo obedecer. Se, se, o sea, él como que les dice, voy a predicar la verdad y me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se ha vuelto un problema grande Amén. para la conferencia general. Fuerte oposición y crítica se ha vuelto contra estas personas fieles desde todas las direcciones, para allá, para la India. Lo mismo que para nosotros, ¿sí? Tenemos fuerte controversia desde todas las direcciones. No hay una que se escape. La semana pasada un miembro principal de este pequeño grupo murió como para añadir combustible a las llamas. Delante de estas personas fieles establecidas en la verdad, Satanás usa esta fiera persecución sobre ellos. Pero pero Dios es más fuerte. Espero que Dios establezca este pequeño grupo como un modelo para las iglesias, que sigan su ejemplo, que sigan su ejemplo para traer los hijos fieles de Dios, que están buscando la verdad dentro de las iglesias adventistas fieles de Dios, que están buscando la verdad. Mientras el cierre de la gracia es inminente. Mientras el cierre de la gracia está a las puertas. Entonces, vemos que tienen fiera persecución. Hasta una persona falleció allí y, y pues la verdad, yo creo en esos testimonios porque el testimonio que ellos están dando de la persecución fiera, lo vivimos nosotros también. Y que Dios nos ayude, que la presión no nos vaya a separar de Dios ni nos deje apostatar. Entonces dice, gloria al Señor por su dirección en la India, dice el anciano Jeff. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está obrando, está avanzando. Esto es en los lugares sobre los que estamos oyendo, que probablemente los lugares sin numerar de los que no oímos, como dice la hermana Natalia, dice, él oye de la India, pero hay otros lugares de los que él no oye, ¿verdad? Hay otros lugares que no oye testimonios y sufrimientos como aquí en España, como en Villavicencio, la hermana atacada por el perro, como Natalia que estuvo enferma la otra semana y pues otras pruebas que no sabemos porque no nos las cuentan, pero que todos estamos pasando por esas pruebas. Y él dice, eso es allá en la India los que oímos, pero hay pruebas en otros lugares de los cuales no oímos, o sea.
Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no vemos, pero que están teniendo sus pruebas, como todos. Amén. 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 Bueno, a las notas, dice él. Sí, estoy entendiendo las cosas de Daniel 11 correctamente. Daniel 11 del 10 al 15. Para mí las verdades proféticas que están asociadas con los versos de Daniel 11 del 10 al 15, verán que se acaban de abrir como nunca antes. Estoy reconociendo las cosas por mí mismo allí. Nunca he visto antes las conexiones con el fin del mundo y hay muchas de ellas. Bueno, el propósito de estas notas de Zoom es ir sobre estas verdades, pero es también al mismo tiempo que estoy usando estas notas de Zoom para escribir algunos artículos y ponerlos en la website, Lo he hecho. He escrito algunos artículos, pero no han ido a la website porque solo he estado como flotando en el agua. Dice, porque ha estado un poco como flotando en el agua, bueno, sí, así como flotando en el agua, como que no se ha orientado completamente. Y dice Felipe de Macedonia y los símbolos asociados con él. Coloqué un símbolo profético en la historia del 200 antes de Cristo, en los versos del 13 al 15, y es erróneo. Él escribió algo sobre esto de Felipe de Macedonia como un símbolo profético sobre los versos 13 al 15 que no estuvo correcto y desde entonces no ha podido retomar esa historia, ha estado como flotando en el agua, ha querido ir a esos versos para aclararlo todo, pero dice que no ha podido, entonces que estas notas están dirigidas como a eso. Entonces he estado tratando de volver donde pueda relacionar directamente estos pasajes de los artículos donde he hecho estas declaraciones, las declaraciones que fueron erróneas, aclararlas y avanzar. Estas notas particulares van en esa dirección. Solo el artículo ahora en mi mente. Luego tomaremos directamente esos errores y luego avanzaremos. Mucho de esto va a ser repaso para algunos de nosotros, pero quiero hacerles saber que estoy viendo algunas cosas profundas. Espero que ustedes también y espero que entiendan lo que voy a hacer hoy aquí, porque algunas de las cosas parecen interesantes, pero creo que son más que interesantes. Y si tienen tiempo para realmente meditarlas, son más que interesantes, son profundas. El sábado pasado hablamos de una cita que es con la que vamos a empezar también hoy. Quiero añadir este pasaje de Uriah Smith, la reunión de Zoom del 30 de agosto del 2025. Esta cita de Uriah Smith del verso 14 de Daniel 11 y la cita dice así, y en aquellos tiempos muchos se levantarán y vamos a tratar con esa expresión, y en aquellos tiempos muchos se levantarán en este artículo, que vamos a tratar con esa expresión, en aquellos tiempos muchos se levantarán en este artículo que estamos estudiando hoy. No creo que hayamos
discutido esto antes. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. También los hombres turbulentos de tu pueblo se exaltarán a sí mismos para establecer la visión, pero caerán. Antíoco no fue el único que se levantó contra el inocente Ptolomeo. Le dice inocente Ptolomeo porque ese Ptolomeo fue el rey niño que tenía 5 años, aunque en algunos otros registros le han puesto otras diferentes edades, pero en todo caso era un rey niño y Urias Smith registra que tenía 5 años. Entonces, Antíoco no fue el único que se levantó contra el inocente Ptolomeo. Agatocles, creo que es así que se llama, el primer ministro de ese Ptolomeo niño rey, se llamaba Agatocles, creo, si no estoy, puedo estar tal vez Agatocles o Agatócles, pero yo le puse Agatocles. Era el primer ministro del rey niño. Agatocles, su primer ministro, teniendo posesión de la persona del rey, porque era un niño, y conduciendo las cosas del rey en su lugar, más, más bueno, y conduciendo las cosas del rey en su lugar. Más tarde voy a usar esta misma cita, la de Uriah Smith, porque quiero que vean algo. El primer ministro Agatocles, él estaba actuando por el niño rey Ptolomeo, que, que por el niño rey Ptolomeo, y bueno, o lo que hace un poder proxy, o lo que lo hace un poder proxy. Pues si hay alguien que está actuando por una persona, esa persona es una persona proxy o una persona encargada de hacer lo que por la otra persona, pues trabajar para la otra persona, ¿verdad? Eso es un poder proxy. Entonces, Agatocles será un poder proxy para el rey niño. ¿Me hice entender? Sí. Sí, Perfecto. hermana. Gracias. Bueno, entonces él estaba actuando por el rey niño Ptolomeo, por lo que lo hace un poder proxy para él. La relación de Ptolomeo y Agatocles es la relación de un poder y un poder proxy. Ptolomeo es el poder y el poder proxy es el que trabaja para el otro poder. Bueno, vamos a tratar con eso más tarde y quiero que vean y solo quiero que vean viniendo de la observación de Uriah Smith, conduciendo los asuntos del reino en su lugar. Fue tan disoluto. ¿Quién fue disoluto? Fue disoluto Agatocles. Él estaba, permítame un momentico, voy a buscar agua que la necesito. Estoy un poco deshidratada y el cuerpo me pide agua y agua y agua. Gracias, perdonen la interrupción. Entonces dice que vamos a tratar con eso más tarde y quiero que vean, y quiero solo que vean viniendo de la observación de Uriah Smith
conduciendo los asuntos del reino. Urias Mí estaba observando que Agatocles, conduciendo los asuntos del reino en el lugar del rey niño, fue tan disoluto y orgulloso en el ejercicio de su poder que sus provincias, que eran súbditas de Egipto, se rebelaron. Egipto mismo fue disturbiado por sediciones y los alejandrinos se levantaron contra Agatocles, causándole a su hermana y madre y a sus asociados ser condenados a muerte. Al mismo tiempo, Filipo, rey de Macedonia, entró en una alianza o entró en una liga con Antíoco, que dividieron los dominios de Ptolomeo entre ellos, proponiéndose cada uno tomar la parte más cercana y más conveniente a él. Dijeron, vamos a invadir Egipto y usted toma esta parte que está más cercana a ti, te conviene más. Y nosotros vamos a tomar la siguiente parte porque está más cercana a nosotros y nos conviene más. Les agradezco que cualquier comentario negativo o expresión negativa, por favor no la hagan durante el video, sino que si tienen alguna pregunta o algo, la hagan al final, ¿vale? A no ser que yo pregunte si entendieron alguna cosa, pues entonces sí podían hacer alguna pregunta. Pero no vamos a interrumpir, no vamos a interrumpir la prédica con objeciones o cosas negativas. Seguimos. Entonces, cada uno se propuso tomar la parte más cercana porque le convenía, porque estaba más cerca. Eso fue la alianza que hizo el rey Felipe de Macedonia con Antíoco. Esos son, como yo les estoy diciendo, o como dice acá el anciano Jeff, es una cita de los comentarios de Uriah Smith, de Daniel y Apocalipsis, que está en el tomo 1, y ahorita les digo la página. Aquí está el levantarse contra el rey del sur, suficientemente para cumplir la profecía y los mismos eventos sin duda que la profecía anuncia. Esa fue la expresión. Dijo él, recuerden, porque dice que aquí está el levantarse contra el rey del sur, el levantarse suficientemente para cumplir la profecía. Recuerden que al principio dijo que hay una expresión, en aquel tiempo muchos se levantarán contra el rey del sur. Entonces dice que empieza a contar que hubo un poder proxy para el rey del sur, que fue el rey del sur Ptolomeo, que era el rey niño, que solo tenía 5 años. Pues un niño de 5 años no puede gobernar. Y si un niño de 5 años no puede gobernar, pues tiene que tener a alguien que lo haya estado guiando. Y ese que lo estaba guiando o lo estaba dirigiendo o tenía ese niño, tenía ese niño, la guarda y custodia de ese niño era Agatocles. Y Agatocles entonces estaba dirigiendo por el niño rey, el poder proxy por el niño rey, los asuntos del reino. Y resulta que se volvió tan orgulloso y tan disoluto que los súbditos del reino, las provincias que estaban sometidas a ese reino, se rebelaron contra Agatocles. Entonces el pueblo se rebeló contra Agatocles o se levantó contra el rey del sur, el pueblo de Egipto. Pero también se levantó contra el rey del sur, el rey Felipe de Macedonia con Antíoco, que se propusieron invadir Egipto y dividírselo, tomando cada uno la parte más cercana a él.
Entonces, dice el anciano Jeff que aquí están los que se levantaron en esa época de Egipto contra el rey del sur. Entonces, serían, para que, teniendo una buena comprensión lectora, sería que el pueblo o las provincias se rebelaron contra Gatocles, pero, y es que era el que trabajaba por el rey niño. Entonces, eso eran esas provincias rebelándose contra el rey del sur, pero también se estaba rebelando contra el rey del sur, Felipe de Macedonia y Antíoco. Tres rebelándose contra el rey del sur. Entonces dice, ah, ¿cómo es que dice? Así que Uriah Smith ha hecho aquí. Es que está diciendo que Antíoco y perdón, voy a ver, estoy buscando dónde quedé. Aquí está el levantarse contra el rey del sur, la expresión que dice en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, suficientemente para cumplir la profecía. Y los mismos eventos sin duda que la profecía anuncia. Así, lo que Uriah Smith ha hecho aquí es que está diciendo que Antíoco y Filipo se han levantado contra Ptolomeo, niño, pero también Ptolomeo se está levantando, pero también contra Ptolomeo se están levantando sus ciudadanos que están protestando contra su gobierno proxy. Entonces, ¿cuántos se han levantado? Se han levantado el pueblo. ¿Y quién más se ha levantado? Se ha levantado Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia y Antíoco. ¿Cuántos? 3. Tres. Y cuando ustedes hablan de tres, tienen que inmediatamente traer a su mente que al final del mundo habrá una ¿qué? Unión. Una triple unión. ¿Y una triple unión de cuántos consta? Si De es 3. triple, consta de tres. Entonces aquí vemos que el inicio nos está ilustrando el final. Amén. Amén. Así que él va a tener resistencia de los ciudadanos y de Antíoco y de Filipo. El rey del sur va a tener resistencia de sus ciudadanos que se levantaron contra él y de Antíoco y también de Filipo de Macedonia. Muy bien. Un nuevo poder es ahora introducido. ¿Cuál será ese poder que es ahora introducido? Porque aquí está hablando del rey del sur, del niño rey Ptolomeo, y que contra él se levanta el pueblo y se levanta Felipe de Macedonia y se levanta Antíoco. Y ahora se introduce un nuevo poder. Y bueno, si no me lo saben contestar, si alguno lo sabe contestar, puede decirlo, pero si no, continúo y lo digo yo. El nuevo poder que es introducido se llama los turbulentos de tu pueblo. ¿Quiénes serán los turbulentos del pueblo de Dios? Nosotros. ¿Quiénes? Roma. Los turbulentos del pueblo de Dios es Roma. Entonces dice, un nuevo poder es ahora introducido. Los turbulentos del pueblo. Antes nunca se había oído hablar de Roma, pero ahora un nuevo poder, que es Roma, que nunca antes fue conocido, es introducido y la Biblia lo denomina como los turbulentos del pueblo de Dios, los que persiguen al pueblo de Dios. Y literalmente dice el obispo Newton, los turbulentos de tu pueblo, más, el obispo Newton dice de los turbulentos de tu pueblo, los describe como un pueblo más allá de las riberas del Tíbet, un reino que había estado alimentándose a sí mismo con proyectos ambiciosos y designios oscuros.
Qué tristeza, ¿no? Un pueblo que había estado alimentándose, o sea, reuniendo poder, reuniendo armas, reuniendo de aquí, reuniendo allá, porque tenía proyectos ambiciosos, pero tenía designios oscuros. Cuando a mí me hablan de designios oscuros, yo pienso en el inframundo. No sé si a ustedes les pase igual, pero tenía designios Sí, oscuros. Era caído. sí, de allá de las tinieblas. Ajá, era un pueblo caído y débil al principio. Creció, creció con maravillosa fortaleza y rapidez y vigor, alcanzando cautelosamente aquí y allá y allí para tratar para incrementar su poder y probar su vigor de su pueblo, de su propio armamento de guerra. Así que consciente de su poder, él sabía que tenía poder y con ese poder tal vez había hecho guerra a algunos aquí, a otros allí, a otros allá para ver si él podía, si su poder, si su armamento, su fuerza era capaz de vencerlos. Y los había vencido porque dice que consciente de su poder. Así que consciente de su poder, se hace conocer entre las naciones de la tierra y ves la mano invisible, con mano invisible, el yelmo de sus, con mano invisible, el yelmo de sus asuntos. De ahí en adelante, o de sus ejércitos, el yelmo de sus ejércitos. De ahí en adelante, desde que apareció en el conflicto con el niño rey, de ahí en adelante, apareció para proteger ese rey, dice, de ahí en adelante, el nombre de Roma está en las páginas de la historia, destinado por mucho tiempo a controlar las cosas del mundo y ejercer una poderosa influencia entre las naciones, incluso hasta el fin de los tiempos. Este comentario lo hace Uriah Smith. Roma habló y Siria y Macedonia pronto encontraron un cambio. Macedonia era la de Felipe, Siria era la de Antíoco. Pronto encontraron un cambio. Viniendo de sus sueños, los romanos interfirieron con respecto al niño rey de Egipto. O sea, Siria y Macedonia o Antíoco y Filipo de Macedonia encontraron un cambio que se le interponía a sus sueños de invadir a Egipto. Los romanos interfirieron con respecto al niño rey de Egipto, determinando que debía ser protegido de las maquinaciones de Antíoco y Filipo. Esto fue en el año 200 antes de Cristo y fue una de las primeras importantes interferencias de los romanos en los asuntos de Siria y Egipto. De ahí se empieza a desenrollar la siguiente exitosa cuenta de este asunto. Comentarios de Uriah Smith de los libros, de los tomos de Daniel y Apocalipsis. Este es el tomo 1 y está en la página 255. Tomo 1 de comentarios de Uriah Smith de Daniel y Apocalipsis, página 255 para los que están anotando las citas. Pueden buscarla ya y van a leer esto y tal vez hasta más completo. Los turbulentos de tu pueblo son identificados como el símbolo que establece la visión. O sea que Roma es identificada como el símbolo que establece la visión. En la mitad de los 3 versos
que fueron cumplidos en el año 200 antes de Cristo con la batalla de Panio, la visión que tuvo que ser establecida con el símbolo de los turbulentos que se exaltan a sí mismos pero caen, es también la visión que le fue mandada a Habacuc hacer en tablas. Es también la visión o lo que le fue mandado a Habacuc que hiciera en tablas, que las pusiera claro para todo aquel que leyera. Es también la visión que es un requerimiento de vida o muerte entender. Esto, hermanos, es muy importante porque dice que se nos requiere que esa visión de los turbulentos de tu pueblo es la misma visión de la de Habacuc que dice, escribe la visión en tablas para que corra en ella todo aquel que lee, y es esa misma visión que es un requerimiento para nosotros, que es de vida o muerte cumplir y es entenderla. Un requerimiento de vida o muerte entender para que el alma no perezca. O sea, que si no entendemos esta visión, nuestra alma va a perecer. Y podrían decir, no, el anciano Jeff está usando aquí, está atemorizando a la gente para que la gente se una, está usando el terror. Pero no será el anciano Jeff, porque él lo apoya aquí con un escrito está. Y en ese escrito está, dice, ese escrito viene de, a ver dónde lo tengo, creo que está en Proverbios 29:18, porque dice que ese es un requerimiento para el pueblo de Dios, que ese requerimiento es un asunto de vida o muerte. O sea, a ti te requiere, como pueblo de Dios, el Señor requiere de ti que entiendas, y si entiendes o no, si entiendes será un asunto de vida, pero si no entiendes será un asunto de muerte. Entonces dice, ¿en dónde se apoya eso en la Biblia? Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no se entiende la visión, ¿qué pasa con el pueblo? Perece. Perece. ¿Qué quiere decir la palabra perece? Se muere, queda fuera. Que muere. Entonces, donde no hay visión, el pueblo muere. Por eso él dice, es un requerimiento que significa vida o muerte, entender esa visión. Donde no hay visión, el pueblo perece, pero feliz aquel que guarda la ley. Proverbios 29:18. Es la visión que es abierta en el tiempo del fin, que produce un proceso de prueba en 3 pasos, que finalmente las palabras, perdón, que finalmente manifiesta 2 clases de adoradores. O sea, esa visión, que es un asunto de vida o muerte entender, es un proceso de prueba también en 3 pasos, que finalmente ese proceso de prueba en 3 pasos manifiesta 2 clases de adoradores. Y ustedes saben ya qué clases de adoradores van a ser manifestadas acá. Yo no lo tengo que decir. Él dijo, anda, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. ¿Cuántas partes? Muchos serán purificados, 1, emblanquecidos, 2, y probados, 3. Proceso de prueba en 3 pasos. Purificados, emblanquecidos y probados. Pero el impío hará impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12:9 y 10. Y sigue diciendo acá,
En la visión, Daniel pensó y buscó entender, porque Daniel pensó, pero dijo, no entiendo la visión, y entonces él buscó cómo la entendía. Eso está hablando del capítulo 8 de Daniel. Y aconteció cuando yo, Daniel, había visto la visión que es la visión que es de vida o muerte, entender que cuando yo, Daniel, había visto la visión que contemplé allí parado delante de mí a uno con apariencia de hombre, eso es Daniel 8:15. La primera cosa que Gabriel enseñó a Daniel concerniente a esa visión fue que la visión era para el tiempo del fin. Entonces esa visión que es de vida o muerte, entender, es para el tiempo del fin. ¿Y quiénes son los que estamos en este movimiento en el tiempo del fin? ¿Cómo lo llaman? ¿Los candidatos a qué, hermanos? A los 144.000. O sea, este movimiento. Entonces esa visión entonces era para nosotros, para el tiempo del fin. Amén. Y mientras él y Gabriel vinieron cerca donde estaba Daniel, y cuando Gabriel vino, yo estaba temeroso y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, un momentico, voy a cerrar esta puerta. Estaba temeroso, pero él me dijo, entiende, oh hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Me dijo, entiéndela, porque es para el tiempo del fin. Y es un requerimiento, es un asunto de vida, de muerte, entender esa visión. Eso está en Daniel 8:17. Y él me dijo, entiende, oh hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8:17. Es la visión que está abierta y produce un proceso de prueba basado sobre si el conocimiento que es abierto es aceptado o rechazado. Ese proceso de prueba en 3 pasos es basado sobre si este aumento de conocimiento que está siendo abierto para el tiempo del fin es recibido o rechazado. Como es notado en Oseas. ¿En Oseas qué? En Oseas capítulo 4, anoten las citas, por favor. Como es notado en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, o mi pueblo es destruido porque rechazó el conocimiento, porque rechazó el conocimiento. Es como esas palabras, pero vuelvo a leer con las palabras que están en la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y luego lo aclara, porque has rechazado el conocimiento, porque has rechazado este aumento de conocimiento, la caída de la Unión Soviética, las Torres Gemelas, la verdad oculta de julio 2023, porque has rechazado este conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote delante de mí. ¿Y quiénes son los que son reyes y sacerdotes para Dios, nuestro pueblo? Que siguen al Cordero a donde quiera que va, porque siguen el aumento del conocimiento. ¿Quiénes son esos sacerdotes? Los 144.000. Y si se rechaza 144.000. ese conocimiento, si rechazamos ese aumento de conocimiento, dice él, yo también lo rechazo, para que no sean de los 144.000 que son mis sacerdotes que me van a seguir a donde quiera que yo voy. Yo también lo rechazaré para que no seas sacerdote delante de mí. Vea que has olvidado la ley de tu Dios. Como se ha olvidado la ley de Dios, ¿qué pasa con el conocimiento? No se entiende. No se Se entienden las nubla. profecías. Porque el Señor dice, un pueblo sin profecía se desenfrena, pero el que
guarda la ley, este es bienaventurado, porque el Espíritu le es concedido y el Espíritu, que es el autor de las profecías, le va a dar entendimiento para que entienda el conocimiento, que es un requerimiento, que es de vida o muerte entender. Entonces, vea que has olvidado la ley de tu Dios, sigue diciendo Oseas 4:6. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tristeza! Porque en esto no va uno solo cuando rechaza estas cosas. ¿Quién va detrás de nosotros sufriendo las consecuencias? Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Y eso dónde está? En Oseas, capítulo 4, el verso 6. Y sigue el anciano Jeff explicando. En 2023 la apertura que produciría la limpieza y la prueba de aquellos que son candidatos a estar entre los 144,000. Aquellos que son candidatos, oigan bien, aquellos que son candidatos, no que seamos los 144,000, porque los 144,000 sabremos ya que estamos sellados como 144,000 cuando salga ley dominical en los Estados Unidos si pasamos la prueba. Pero si perdemos la prueba, no pasamos, simplemente no pasamos el curso, no somos de los 144,000 y estamos ya para perdición eterna. Pero si pasamos la prueba, quedamos sellados como los 144,000. Así que como no ha salido ley dominical en los Estados Unidos, somos candidatos a los 144,000. Dice, de aquellos que son candidatos a estar entre los 144,000. Y dice el anciano Jeff, voy a perseguir los cambios. Permítame envolver, lo siento. Ahí como que se equivocó, entonces que lo dejen regresar nuevamente y repetir lo que había dicho. Y dice, en 2023, la verdad que produce una limpieza y prueba de aquellos que fueron candidatos para estar entre los 144,000 fue abierta. O sea, se abrió una verdad que estaba oculta entre el verso 40 y el 41 de Daniel 11. El proceso de prueba de 3 pasos. ¿Cuál es el proceso de prueba de 3 pasos? Purificados, emblanquecidos y probados, que fue entonces iniciado, identifica que los versos del 13 al 15 de Daniel 11 están ahora siendo abiertos e identificando los eventos proféticos que llevan al cierre de gracia. O sea, se está abriendo Daniel 11, 13 y 15, y Daniel 11, 13 y 15 habla de allá atrás del principio, de la batalla de Panio. Por eso se trae a Egipto y se trae lo que dice Urias Smith acá, porque eso es lo que está en los versos de Daniel 11, 13 al 15, pero que la hermana White en una cita dice que el capítulo de Daniel 11 está casi completamente cumplido, pero que en el tiempo del fin algunos de esos pasajes se vuelven a repetir. Y ese es uno de los pasajes que se vuelve a repetir. Entonces, por eso él dice, dice, el proceso de prueba en 3 pasos que fue entonces iniciado identifica que los versos del 13 al 15 de Daniel 11 están ahora siendo abiertos e identificando los eventos proféticos que llevan al cierre de gracia, que es localizado en la historia desde 1989 a la ley dominical. Son cosas que se repiten en eventos que se repiten desde 1989 a la ley dominical. La historia oculta de Daniel 11:40, que fue abierta en 1989, los versos de Daniel 11, 13 y 15 representan la prueba profética para los estudiantes de profecía que viven durante el cumplimiento de esos eventos. Hemos vivido nosotros durante el cumplimiento de 1989
que fue el 11 de septiembre de 1989. ¿Vivíamos nosotros en esa fecha? Yo sí. Yo también. Creo que aquí hay una joven que no estaba, no, es joven y no estaba en ese momento, que creo que es una sobrina de la hermana Fulvia, ya es joven, no tiene edad para estar en ese momento, pero el resto de los que estamos acá vivíamos en ese momento. Vivíamos en el evento cuando cayeron las Torres Gemelas. Creo que la mayoría de los que estamos acá vivíamos Sí. en ese momento. Entonces dice que los versos de Daniel 11 13 al 15 representan la prueba profética para los estudiantes de profecía que viven durante el cumplimiento de esos eventos. Los varios poderes proféticos que están puestos en los versos que fueron cumplidos después en el año 200 antes de Cristo. O sea, va a hablar de esos eventos que se cumplieron en el año 200 antes de Cristo, pero que se aplican a los eventos que se cumplieron en nuestro tiempo del fin o de 1989 hasta la ley dominical. O sea, que eso, lo que ocurrió en el año 200 antes de Cristo, ilustra lo que ocurre desde 1989 hasta la ley dominical. Hasta la ley dominical. Muy bien. Representan, vuelvo y repito, esos eventos del año 200 que ilustran este tiempo nuestro, del año 200 antes de Cristo, representan el corazón del proceso de prueba y son por lo tanto esos poderes y por lo tanto es necesario entenderlos correctamente. Aquellos que rechacen el conocimiento serán rechazados por Dios para ser sacerdotes. Representa a aquellos que están en relación de pacto. Los sacerdotes tienen que tener una relación de pacto con Dios. Y los que rechacen el aumento de conocimiento serán rechazados por Dios para ser sacerdotes. O sea, el pacto que han hecho con Dios, Dios lo rechaza, lo rompe, lo quebranta. Pero ustedes son una generación escogida. Está dando las citas donde él apoya lo que está explicando. Pero ustedes son una generación escogida, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar que debe mostrar las alabanzas de el que te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, que Amén. en tiempos pasados no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y que no tenían misericordia, pero ahora obtuvieron misericordia. ¿Dónde encontramos esa cita? La encontramos En 2 Pedro. en Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Pedro. Amén. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. En los últimos días, los sacerdotes, la última generación escogida, son los 144,000. En los últimos días de la historia de esta tierra con su pueblo, que guarda los mandamientos, tienen que ser renovados. Significa que en los últimos días antes de ser renovados, fueron quebrantados. Bueno, para ser renovado, aquellos con los que Dios entra en pacto en los últimos días habrán aceptado el conocimiento que fue producido desde la visión que fue abierto en el tiempo del fin.
Este conocimiento incluye los versos de Daniel 11 del 13 al 15. Y todos los elementos del pasaje son para salvación. Si los aceptan y los viven, traerán vida eterna, si no, perdición eterna. Roma pagana cumplió su papel de establecer la visión cuando entró en la historia representada por la batalla de Panio en el año 200 antes de Cristo. Entra motivada por preservar el trigo que venía de Egipto, que alimentaba a sus ciudadanos y a su ejército, y para tratar con Macedonia, Entra en la historia cuando Felipe de Macedonia y Antíoco Magno habían formado una alianza para conquistar a Egipto. Y su líder de 5 años, o el rey Ptolomeo de 5 años, aunque se registran varias edades para él. Mientras su líder de 5 años, Ptolomeo Epífanes, controlado por su primer ministro Agatocles, que Uriah Smith dice que Agatocles conduce los asuntos de su reino en su lugar. Agatocles fue el poder proxy del niño rey, porque si el niño rey tiene 5 años, él no puede actuar, tiene que haber alguien que actúe en nombre de él. Eso es un poder proxy. Agatocles fue el poder proxy del niño rey. Uriah Smith registra concerniente a la expresión y en aquellos tiempos. Ahora, ¿tenemos poderes proxies hoy? ¿Alguien que actúe para beneficiar a otro o para el bien de otro? ¿O un poder que actúe ahora para beneficiar a otro poder? ¿Sí tenemos algún poder así? Estados Unidos va a ser proxy de broma. Estados Unidos es proxy de Roma cuando se unió con Juan Pablo II y luchó la batalla para derrocar la Unión Soviética en el nombre del papado. Es un poder proxy. ¿Y qué otra batalla se está librando ahora en el nombre de Ucrania. la batalla de Ucrania? Entonces, tengamos eso en cuenta. Agatocles fue el poder proxy del niño rey. Uriah Smith registra concerniente a la expresión y en aquellos tiempos del verso 14, Agatocles, su primer ministro, teniendo posesión de la persona del rey y conduciendo los asuntos del reino en su lugar, fue tan disoluto y orgulloso en el ejercicio de su poder que los profetas que antes fueron sujetos a Egipto, o dice ahí que los profetas, yo creo que yo entendí mal, o ellos escribieron mal, pero dice que las provincias que antes fueron sujetas a Egipto se rebelaron contra Egipto. Y Egipto mismo fue disturbo por sediciones, y los alejandrinos se levantaron contra Agatocles, causando que su hermana y madre y asociados fueran condenados a muerte. Solo quiero agregar algo. Al mismo tiempo, Felipe, rey de Macedonia, con Antíoco, mientras maquinaban la caída, voy a sugerir que en Egipto hay en verdad 3 poderes. Entonces, mientras ellos maquinaban la caída de Egipto, el pueblo se rebelaba contra Egipto. Entonces dice él que mientras eso sucede, él va a sugerir que mientras eso está sucediendo, allí en Egipto hay tres poderes, no, 3 jugadores o 3 protagonistas. ¿Cuáles son? Tenemos al bebé rey, Ptolomeo Epifanes, un jugador. Tenemos a Agatocles, dos jugadores.
Y tenemos a los ciudadanos que se rebelan contra ellos. Entonces, 3 jugadores. Y son todos legítimos, verificados símbolos proféticos. ¿Cuáles son esos símbolos proféticos que en aquellos tiempos se levantan contra el rey del sur? El pueblo, las provincias, el pueblo de Egipto, el rey Filipo de Macedonia y Antíoco, rey de Siria. ¿Cuántos? 1, 2, 3. 3 poderes, entonces, son manifestados allí. 3 jugadores proféticos, todos verificados símbolos proféticos. Los ciudadanos representan una pluralidad, que dice las provincias o los ciudadanos se rebelan contra el primer ministro, es una pluralidad. Mientras que el bebé rey y el primer ministro son singulares. Y cuando tienes un poder triple en las escrituras dentro de la profecía, y 2 de ellos son singulares y uno es plural, eso es la triple unión, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es la pluralidad, ahora en la triple unión final, porque es la ONU, y la ONU está compuesta, por varias naciones, entonces es plural, ¿sí o no? Sí. Es plural. Sí, Entonces, hermana, plural. es la triple unión. El dragón es plural, la bestia singular y el falso profeta. Entonces, el pueblo, Felipe de Macedonia y Siria, son símbolo de esta triple unión. El pueblo plural Sí. es símbolo de la ONU, del dragón. Y, 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 ¿Y quién más? Vamos a ver, es la triple unión, el dragón, la bestia y el falso profeta. En un nivel puedes numerar esos 3 poderes en Egipto en el año 200 antes de Cristo, en la batalla de Panio, de Egipto representando al mundo. Dentro del mundo tienes este rey, el primer ministro y los ciudadanos. Dentro del mundo está ¿quién? El rey niño, el primer ministro y los ciudadanos. Esos son los que están dentro de Egipto. El rey, el primer ministro, unos son los que se rebelan contra él, que es Felipe de Macedonia y Antíoco y el pueblo. Pero dentro de Egipto tienes también 3 poderes. ¿Quiénes son? Los ciudadanos, el poder proxy, que sería Agatocles, y el niño rey, que sería Ptolomeo Epífanes. Es 3 poderes que también están dentro de Egipto. Entonces dice, en la batalla de Panio de Egipto, representando al mundo, y dentro del mundo tienes este rey, primer ministro, y los ciudadanos, pluralidad, son el poder del dragón. Tienes el poder proxy, que sería Agatocles, pero eso se basa en Daniel 11, 10 al 15, en el testimonio de Antíoco en el contexto de los Estados Unidos. En el verso 40, como los caballos y carros y barcos, entonces Estados Unidos sería el poder proxy moderno, y el poder proxy del primer ministro sería el falso profeta, o sea, tanto es el poder proxy moderno como es también el falso profeta. Y el rey bebé, ¿a quién representaría? ¿A quién representa el rey bebé? A la bestia, ¿cierto? A la bestia, porque es el rey de Egipto. El rey de Egipto es el mundo. ¿Quién va a gobernar del mundo cuando se le cierre la herida de muerte? ¿Alguien sabe quién gobernará el mundo cuando se le cierre la herida mortal a la bestia?
o al octavo que es de entre los siete. El mismo Papa de Roma, El pues. Papa de El Roma. Papa que se levantará sobre todo el mundo, pero que irá a la perdición sin nadie quien le ayude. Amén. Le ayude, lo van a Todo ayudar. comprendido hasta ahí. Si han comprendido esa Amén, lógica del anciano. Amén, hermana. Amén. amén, Amén. 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 Entonces vamos a leer ahora aquí el PDF de esas notas, ¿ya? Eso fue como la introducción del anciano Jeff, pero avanzó un poquito en el PDF, avanzamos un poquito en el PDF. Ahora vamos a leer las notas del PDF y vamos a meditar sobre algunas de ellas hasta donde alcancemos. ¿Les parece bien? Amén. Amén. Entonces dice Amén. aquí, los que ya pues fueron explicados en la introducción, no las voy a leer. Eh, bueno, dice, todo esto ya lo leímos. Hay unas cosas que no me las tradijo. Bueno, dice que la primera cosa, ya eso sí creo que la leímos, la primera cosa que enseña Gabriel es que la visión es para el tiempo del fin. Creo que hablamos de eso. También vamos a ver hasta dónde avanzamos. Voy a empezar a leer desde aquí. Vamos a ver hasta dónde estas notas no las tradujo bien esta aplicación. Dice, en las últimas fechas, los sacerdotes, la finalidad, la generación de generación son los 144.000. En el último día de esta historia, el, eh, el pacto de Dios con su pueblo, su gente que guarda los mandamientos, deben ser renovados. Y esto está en la Review Dan Herald de febrero 26 del 1914. Uy, no, porque esto quedó así esto quedó Spanglish. Una parte en español y otra en inglés. Aquellos que con los que Dios entra en pacto. Bueno, eso ya lo leí. Dice, el Papa de Roma cumple su papel para establecer la visión. No, no, no. Voy a tratar, vamos a ver si puedo volver a traducir esto, porque esto me quedó, tiene palabras en inglés y en español, y yo las puedo traducir, pero ustedes no las pueden leer ahí, y pues es confuso. Voy a tratar de volver a ver si las puedo traducir al español, a ver si es que este traductor estaba molestando esta mañana. Y,
y por fin me dijo que me había traducido, pero yo no revisé. Y pues estoy viendo, yo las puse ahí porque ya al fin las tradujo, gracias a Dios, pero no están bien traducidas, así que voy a intentar hacerlo nuevamente, pero cuando esta mañana lo hacía me decía, Google por el momento no puede traducir, espere unos minutos, así que vamos a ver si aquí sí me puede traducir, esta vez sí me las traduce bien para poder leer algunas citas. Y aquí me dice, aquí le pongo traducir. Mira lo que sale. No se puede traducir este archivo en este momento. Inténtalo de nuevo dentro de unos minutos. Siempre salió así y al fin me las tradujo, pero no me las tradujo bien. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué solución le damos a eso. De todas maneras, leyendo las notas, yo creo que lo que yo les estaba explicando ahorita casi es la mayor parte del video. Voy a volver a esas notas nuevamente. A ver creo que ya era la parte final, a ver si les puedo. Bueno, sí, hay una parte que dice que hay cuatro poderes, o sea, hablábamos de tres, luego aquí habla de cuatro poderes del año 200 antes de Cristo. Pero él introduce aquí un poder ahí en la historia hasmoniana, y esa historia hasmoniana tiene que ver con los macabeos, y entonces esa historia también se libra, dice acá, vamos a ver dónde está, porque hay cuatro poderes singulares, dos poderes singulares de la triple unión y un poder singular que trae los poderes representados en los versos que fueron cumplidos en el 200 antes de Cristo. El quinto poder singular, aquí habla de un quinto poder singular que es la dinastía hasmoniana que empezó la batalla que empezó en la batalla de Modín en el año 167 antes de Cristo y duró, y 33 años después del 200 antes de Cristo por los macabeos. No se da una historia hasta 33 años después de Panio. Su línea profética está incluyendo los fariseos del tiempo de Cristo, porque los fariseos del tiempo de Cristo eran los mismos macabeos. Los fariseos del tiempo de Cristo cuando él anduvo sobre la tierra. Los fariseos están ubicados en el cruce que tipifican la ley dominical que se representa en el verso 16 de Daniel. Daniel 11:16. La historia de la dinastía hasmoniana empezó en el año 167 antes de Cristo. Y no solamente que me mezcló inglés con español, sino que me puso palabras de otros idiomas. Mire lo que dice aquí, Ragli, Handre, Roku, no son palabras ni ingleses ni españolas. Tipifica la ley dominical. El verso 16, la llegada de la dinastía hasmoniana, es localmente localizada en los versos que preceden al verso 16
y los versos representan la batalla de Panio en el año 200 antes de Cristo. Los macabeos son son las fuerzas de el quinto poder singular que representa 8 poderes que se consideran cuando se aplican los versos de la historia escondida. Bueno, aquí está hablando, ya no habla, antes habló y creo que fue bien claro para todos que dentro de Egipto había 3 poderes que prefiguran la triple unión al final de este mundo. Pero aquí ya lo está haciendo aún más complejo, está hablando de 4, de 5, de 6 y hasta de 8 poderes, porque hay 8 reinos proféticos. Me imagino que es porque hay 8 reinos proféticos y va a ilustrar todos esos 8 poderes de batallas antiguas con con esos 8 poderes, porque en Daniel 2 pues habla de 4 poderes, pero que espiritualmente porque Daniel 2 habla 4 hasta la Roma pagana, pero después viene la Roma espiritual, después viene el sexto, los Estados Unidos, después viene la ONU y luego el octavo que se levanta como un octavo, pero que es de entre los 7, entonces ya son 8 poderes que son prefigurados en los primeros 4 de de la profecía de Daniel 2 que habla de 4, que es la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y el bronce, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Entonces ahí son 4, pero si los complementamos con los espirituales, los modernos, nos llevan a una cuenta de 8, que es el papado que se levanta entre los 7. Pero aquí lo va a hacer más complejo y va a dar todas esas fechas, pero resulta que esto no lo tradujo bien, no está trabajando bien esa aplicación, tan raro, siempre lo hace tan bien, pero no está trabajando bien. Entonces, voy a ver si leo aquí esta cita, a ver si esto puede ayudar para entender que Antíoco y Ptolomeo representan la batalla de Panio. Lógicamente, se requiere que la profetividad característica de los reyes del norte y del sur sea claramente establecida. Los últimos versos de Daniel 11, estaban en 1989 y se reconocen los siguientes 6 versos. Llevan a la conclusión de Daniel. Bueno, sí, yo lo que puedo hacer es mirar a ver cómo, porque esto está completamente mezcló una cantidad de idiomas. No, yo no puedo continuar explicándoles claramente la explicación que les di no fue del PDF. En realidad yo estaba escuchando el video e iba traduciendo lo que él iba diciendo, pero eso fue lo que alcancé a traducir, fue lo que les expuse. Y lo otro no alcancé a traducirlo, pero yo pensé, no hay problema que no alcance a traducirlo porque yo pues voy a traducir el PDF y después voy leyendo del PDF y voy haciendo aclaraciones. Pero resulta que este PDF, esta aplicación hoy estaba mal. Hoy no quiso hacerlo. Yo traté de buscar otras aplicaciones gratis para traducir este PDF, pero no me abrían, entonces intenté con esa hasta que ya dijo que lo había traducido y yo le di descargar y ahora estoy mirando que no lo tradujo bien y algo está pasando con esa aplicación. Ellos siempre hacen esas cosas porque estas son aplicaciones gratis. Entonces hacen esas cosas para obligarnos a comprar esas plataformas y pagar algo porque se traduzcan bien las cosas. Pues mis hermanos,
Este, hay que esperar. La verdad que estamos orando al Señor, no se desesperen, estamos orando al Señor porque podamos pagar esta plataforma que nos traduzca, la inteligencia artificial nos traduzca instantáneamente al menos, pagarla y seguirles traduciendo con la inteligencia artificial. Y pues parece que pronto puede haber alguna solución para eso. Vamos a esperar un poquito, pero de todas maneras, les quedó avanzado que hay tres poderes en Egipto, en el Egipto antiguo, que representan, que eso no había sido discutido antes, que es el rey niño y el Agatocles, su primer ministro, que era el poder proxy para ese rey niño, y que es el pueblo, y que son el pueblo, Agatocles y el rey niño, que representan la triple unión aquí al fin del mundo. Y pues claro, sí, va a hablar de Felipe de Macedonia y que se revelan, bueno, la historia la aclaró él al principio en la introducción. Y pues aquí ya más adelante ya él hace más comentarios sobre la dinastía hasmoniana y va haciendo más complejo esta explicación. Este, pues... Pues voy a tratar de que ustedes se lean todo el PDF, pero voy a ver cómo lucho toda esta semana, porque esta semana voy a tener buen tiempo. Esta semana que pasó no tuve mucho tiempo, en verdad. Porque estoy tratando de buscar más recursos para poder pagar estas plataformas, porque verdaderamente para seguir avanzando con estas cosas toca pagar estas plataformas. Y entonces, pues esta semana anduvimos caminando en ese camino, pero esta semana que viene ya voy a tener bastante tiempo libre, voy a ver en qué momento puedo traducir bien y les mando este PDF a cada uno por privado, ¿vale? Por ahora Amén. vamos a terminar con una oración y después Amén. de la oración, que quite la grabación, podemos hacer comentarios. Amén. Oremos, bondadoso Padre en los Amén. cielos, estamos arrodillados delante de su presencia. Te damos gracias por lo que pudimos comprender. Te pedimos que nos ayudes con la Amén. parte que no se pudo traducir al español. Me hubiera gustado poder avanzarles en más lo que él compartió, pero bueno, ahí creo que tú permitiste la parte que no la teníamos, porque como él mismo dijo al principio, iba a hacer un repaso, cosas que ya habíamos visto. Y ya sabíamos que Roma establece la visión, lo hemos visto en otras presentaciones y en algunos artículos, pero aquella parte de cómo hay tres poderes con los que finaliza Egipto y que están prefigurando los tres poderes de la triple unión con las que finaliza el Egipto moderno, que es este mundo sin Dios. Pues eso sí nos quedó claramente entendido y pues te pedimos que en esta semana que comienza podamos traducir ese PDF y poderlo enviar a cada uno para que complemente sus conocimientos y todo eso. Son bendiciones que te agradecemos y te pedimos que nos sigas ayudando con lo que nos faltó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanita. Amén. Amén, Qué hermanos. lindo Voy tema. a, voy a, voy a quitar esto. Voy a dejar de compartir Amén, amén. la pantalla y voy a dejar de grabar.